Los 10 escándalos de los famosos europeos y cómo salieron de ellos. Parte 1. El brillo y la vergüenza. Europa amanecía entre elegancia y escándalo. Ningún otro continente sabe mezclar tan bien el lujo con el pecado. En cada calle antigua hay una historia de gloria y de caída. Detrás de cada gala, una confesión que nadie se atreve a repetir. El viejo mundo inventó el arte, la moda y la política moderna, pero también perfeccionó el arte de destruir a sus ídolos con una sola portada. Todo empieza con un destello, un actor, una princesa, un músico. El público europeo no necesita dioses, necesita testigos de su propia contradicción. Ama a quien se eleva demasiado solo para verlo tropezar. Y cuando el escándalo estalla, la prensa no pregunta si es verdad. Pregunta cuántas copias venderá mañana. En el siglo XXI, los nombres cambian, pero el mecanismo sigue intacto. Desde Londres hasta Roma, de París a Berlín, la caída se ha vuelto espectáculo. Un error, una frase mal dicha, una traición amorosa. Y de pronto los diarios arden. Las redes exigen sangre y los fotógrafos esperan frente a la puerta del hotel. Johnny Depp se refugió en Francia cuando Hollywood lo expulsó. Allí aprendió que la cultura europea perdona si te atreves a mostrar las heridas. Kate Moss posó para el infierno y regresó como símbolo de resiliencia. Cristiano Ronaldo entendió que la perfección también necesita enemigos. Europa ama a los imperfectos, siempre que sepan recomponerse con estilo. Cada historia que contaremos es una batalla entre reputación y memoria. Algunos enfrentaron al escándalo con silencio. Otros lo convirtieron en arma. Nadie salió igual, porque un escándalo no se supera, se administra. Y Europa, con su ironía eterna, observa y aplaude al sobreviviente. Las luces del éxito aquí nos ciegan, iluminan los defectos. Y sin embargo, en medio del ruido hay algo admirable, la capacidad europea para renacer sin negar la culpa. Ese será nuestro viaje. 10 historias que revelan que la vergüenza no siempre destruye, a veces pule. 10 caídas que se transformaron en reinvención. 10 recordatorios de que la elegancia más pura no consiste en no mancharse, sino en saber limpiar la sangre del traje y seguir caminando. Kate Moss, la caída más elegante. Durante los 90, Kate Moss no caminaba, flotaba. Era el rostro de una generación que se negaba a dormir. Con apenas 20 años redefinió la belleza, impuso la delgadez extrema, la mirada ausente, la idea de que el exceso también podía ser arte. Las cámaras la perseguían, los diseñadores la idolatraban y su vida era un desfile permanente. Pero la moda no perdona cuando el brillo se vuelve sombra. Una foto bastó para que todo se derrumbara. Polvo blanco, una noche cualquiera, un tabloide británico dispuesto a matar a su musa. El escándalo fue inmediato. Marcas que la habían convertido en emblema cortaron contratos de millones, revistas retiraron portadas y la prensa escribió el epitafio de su carrera. Lo que nadie esperaba era su silencio. No hubo llanto público, ni entrevistas, ni disculpas con lágrimas preparadas. Kate desapareció. Se escondió detrás de sus gafas oscuras y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. En una industria que vive de lo instantáneo, su ausencia se volvió misterio. Y el misterio, poder. Meses después, volvió con una calma que desarmó a todos. Volvió sin pedir perdón, sin explicar. Solo apareció frente a las cámaras como si nada hubiera pasado. Con un cigarrillo en la mano y una sonrisa mínima. Esa que dice, sé que me viste caer, pero sigo aquí. Las marcas, las mismas que la habían condenado, la buscaron de nuevo. Las ventas subieron. El escándalo se transformó en leyenda. Europa entendió algo que Hollywood aún no. No hay redención más efectiva que la indiferencia. En lugar de limpiar su imagen, Kate Moss la ensució con elegancia. Hizo del error parte del personaje. Y cuando todos querían verla pedir perdón, ella ofreció silencio. Su regreso no fue una campaña de marketing, fue un gesto filosófico. Dejar que el tiempo y el estilo enterraran la moral. Y funcionó. Años después, su caída sigue siendo una de las más recordadas, pero también una de las más admiradas. Porque en Europa, cuando un mito tropieza, no se destruye, se perfecciona. Johnny Depp. El exilio del pirata. En Hollywood lo llamaban el excéntrico, el impredecible, el que transformaba cada papel en una máscara nueva. Durante años fue el símbolo del encanto rebelde, el artista que no necesitaba actuar para parecer un mito. Pero el mito empezó a desmoronarse cuando la vida privada se volvió espectáculo. Juicios, grabaciones filtradas, titulares violentos, una tormenta que ningún guión habría imaginado. Mientras Estados Unidos lo juzgaba, Europa le abrió la puerta. En Francia no vieron un villano, vieron a un hombre cansado. Se refugió en su casa del campo, rodeado de vino, pintura y silencio. Durante meses desapareció del radar mediático.
El mismo silencio que lo condenaba en un continente, lo salvaba en otro. Depp comprendió algo que solo Europa enseña. A veces el escándalo no se combate, se deja envejecer como un vino fuerte. El tiempo, allá, no es enemigo, es aliado. En lugar de explicarse, dejó que su obra hablara. Siguió tocando guitarra, pintando retratos de quienes lo entendían, participando en pequeños filmes franceses que no necesitaban taquilla, solo verdad. Mientras los tabloides repetían su ruina, Cannes lo recibió con aplausos largos y sinceros. Su rostro marcado, su voz más grave, su paso más lento, todo lo que en Hollywood sería decadencia, en Europa se convirtió en autenticidad. La prensa francesa lo definió con una frase que resumía todo. Ha sufrido, por eso ahora es real. El exilio lo limpió sin limpiarlo. No negó su pasado ni sus excesos. Aceptó su imagen rota y la volvió parte del personaje. Cuando reapareció, ya no era el pirata de Disney. Era un artista que había sobrevivido a sí mismo. Europa, con su gusto por lo trágico, lo adoptó como un héroe derrotado, y en esa derrota encontró su redención. Su historia demostró que un escándalo puede ser mortal en América, pero en el viejo continente puede transformarse en arte. Johnny Depp no pidió perdón, no se reinventó, se sinceró. Y quizás esa sea la lección más europea de todas. La verdad no siempre limpia, pero siempre libera. Naomi Campbell, la furia convertida en poder. Nadie camina como Naomi Campbell. En la pasarela no pisa, declara guerra. Durante los 90, su andar se volvió símbolo de una época en la que el lujo y la arrogancia eran la misma cosa. La prensa la llamaba la diosa imposible y lo creían un elogio. Pero detrás del brillo crecía una rabia contenida. Naomi no era solo modelo, era mujer, negra y poderosa en una industria blanca que fingía inclusión. Las marcas la adoraban, pero también la temían. Y cuando su temperamento estalló, teléfonos arrojados, gritos, demandas, el sistema encontró la excusa perfecta para castigarla. El mundo se reía de su furia, olvidando que fue esa misma fuerza la que la llevó a la cima. El escándalo se repitió una y otra vez. Los tabloides la presentaban como un monstruo de moda, caprichosa, violenta, indomable. Cada caída parecía definitiva, pero Naomi siempre regresaba. Con un vestido nuevo, con una mirada más fría, con una elegancia que convertía la crítica en combustible. En Europa, el público no quiso cancelarla, quiso entenderla. Reconocieron en ella algo profundamente humano, una herida de orgullo, una respuesta a años de exclusión maquillada. Campbell aceptó su temperamento como parte de su marca. No lo negó, lo capitalizó. En cada entrevista, su discurso cambió de tono. Sí, tengo carácter, y eso es exactamente lo que me trajo aquí. Con el tiempo, su figura se volvió símbolo de resiliencia. Transformó el mito de la modelo frívola en el de una mujer consciente de su valor. Dejó de ser portada por escándalos y volvió a hacerlo por causas, fundaciones, mentorías, proyectos en África. Usó su poder como arma política, no cosmética. Hoy, cuando camina, no lo hace para vender vestidos. Camina para recordar que la furia también puede ser digna, que un escándalo puede nacer del cansancio de fingir serenidad. Naomi no pidió disculpas por su temperamento, pero lo transformó en legado. Europa entendió su lenguaje. La elegancia no consiste en reprimir, sino en dominar el caos. Así, la mujer más temida de la moda se convirtió en su conciencia. Y su historia enseña que el escándalo deja de doler cuando lo vuelves identidad. Cristiano Ronaldo, la perfección bajo sospecha. En el fútbol europeo, la gloria no dura, se alquila. Y nadie entendió mejor ese contrato que Cristiano Ronaldo. Su carrera fue una arquitectura de disciplina. Cada paso, cada músculo, cada palabra calibrada como una máquina diseñada para ganar. El niño de Madeira se transformó en un símbolo planetario, un atleta que parecía programado para no errar jamás. Pero cuando todo se vuelve impecable, cualquier grieta se convierte en abismo. Un rumor bastó para que el héroe de estadios se convirtiera en blanco de duda. Los medios no veían un jugador, veían una figura que debía ser desmenuzada. Cada gesto, cada reacción, cada silencio servía para construir o destruir el mito. Y la prensa europea, que adora levantar ídolos para probar su poder al derribarlos, encontró en él el desafío perfecto. Cristiano no respondió con llanto ni con discurso. Su defensa fue su cuerpo, su constancia, su manía de vencer incluso al desprecio. Transformó el escándalo en motor, la crítica en combustible. Mientras el mundo lo juzgaba, él siguió marcando goles, con esa frialdad casi inhumana que confundía a quienes esperaban fragilidad. Europa terminó admirándolo de nuevo, pero por razones distintas.
Ya no lo veían como el joven arrogante que buscaba récords. Lo veían como el hombre que había sobrevivido a la jaula de la perfección. El escándalo no lo destruyó porque no lo negó. Simplemente lo integró a su identidad. En la cultura europea, la redención no nace del perdón, sino de la persistencia, y Ronaldo persistió. Cada gol después de la caída fue una forma de decir, sí, me juzgaron, y sigo aquí. Su historia no fue la de un inocente redimido, sino la de un perfeccionista que entendió que la verdadera perfección es resistir sin justificarse. Europa lo perdonó no porque olvidara, sino porque admiró su obstinación. Y así, el hombre más observado del mundo se convirtió en el más difícil de derrotar. Cristiano Ronaldo comprendió que el verdadero escándalo no fue haber caído, sino que nadie más pudo seguir su ritmo cuando volvió a levantarse. Carla Bruni. La belleza en el poder. Antes de ser primera dama, fue deseo. Carla Bruni nació entre pasacelas y guitarras, mitad musa italiana, mitad poeta francesa. Europa la amó por su voz suave y su irreverencia elegante. Era la encarnación del encanto sin esfuerzo, esa mezcla de ironía y serenidad que solo París sabe fabricar. Pero cuando el amor la llevó al Palacio del Elíseo, la historia cambió de tono. El país que la había idolatrado como símbolo de libertad femenina comenzó a mirarla con lupa moral. Ser esposa del presidente Nicolas Sarkozy transformó a la artista bohemia en figura política. Y la bohemia, en política, suele parecer provocación. Los tabloides desempolvaron cada foto antigua, cada frase irreverente, cada examante famoso. La prensa británica la comparó con una película de escándalos, las revistas francesas con una reina incómoda. Carla, sin embargo, sonreía. No negó nada, no borró su pasado, lo refinó. En cada acto oficial mezclaba el porte diplomático con la mirada de quien sabe que no debe nada. Mientras la sociedad la acusaba de frivolidad, ella escribía canciones sobre amor, miedo y exilio interior. No cambió su tono ni su lenguaje. Entendió que la elegancia verdadera consiste en no defenderse. Cuando terminó la presidencia, no se retiró entre lujos ni se escondió detrás del apellido. Regresó a los escenarios, sin coronas ni títulos. Cantó con voz más grave, más lenta, como quien ha aprendido que el poder también fatiga. La crítica la recibió con respeto y el público con una mezcla de nostalgia y admiración. Su historia fue una lección sobre las reglas invisibles del poder europeo. La belleza puede abrir todas las puertas, pero solo la inteligencia te permite salir de ellas intacta. Carla Bruni entendió que el escándalo es inevitable cuando el arte se cruza con la política. La diferencia está en cómo se camina sobre él. Ella lo hizo en tacones, sin mirar atrás. Boris Becker. El héroe que olvidó perder. En Alemania, la palabra Becker fue sinónimo de triunfo. A los 17 años, Boris conquistó Wimbledon y cambió para siempre la imagen del tenis europeo. Era joven, carismático, imparable. Un muchacho con mirada feroz que devolvía pelotas imposibles y sonreía como si el futuro fuera suyo. Alemania, aún dividida en aquel tiempo, encontró en él una figura común. El hijo que unía orgullo y modernidad. Pero la gloria es una herencia pesada, y Becker nunca aprendió a dejar de ganar. Durante años vivió en la cima. Patrocinadores, autos de lujo, titulares que lo llamaban boom boom. Sin embargo, tras los aplausos vino el eco del vacío. Los torneos se volvieron más duros, los jóvenes más veloces y el campeón empezó a envejecer sin haber aprendido a descansar. Cuando se retiró, creyó que la fama bastaba para reemplazar la competencia. Abrió empresas, hizo inversiones, confió en asesores equivocados. El dinero se desvaneció con la misma rapidez con la que alguna vez caían sus saques. Luego vino el escándalo. Deudas, evasión, juicios. La prensa alemana, que lo había coronado como héroe nacional, lo desnudó con la misma precisión con la que antes lo aclamaba. Becker fue condenado. Pasó por la cárcel. Y allí, entre muros y rutinas sin público, encontró lo que había perdido en la cima. Silencio. En entrevistas posteriores, describió aquel tiempo como una purificación brutal. Dijo que en prisión aprendió que el éxito no sirve si no puedes dormir tranquilo. Que la disciplina que un día lo hizo campeón también podía salvarlo sin raquetas ni gritos. Cuando salió, el país no sabía cómo mirarlo. Algunos lo veían como un traidor, otros como un hombre que finalmente había vivido lo que siempre evitó, la derrota. Boris Becker apareció en televisión, envejecido pero sereno. Habló de responsabilidad, de ego, de segundas oportunidades.
Ya no hablaba como atleta, sino como testigo. Europa, con su debilidad por los héroes caídos, lo escuchó con respeto. En un continente que ha visto imperios levantarse y caer, la redención es parte de la identidad colectiva. Becker, el chico prodigio que no supo parar a tiempo, se convirtió en un hombre que aprendió a hacerlo. Y su historia quedó como recordatorio de que el verdadero juego empieza cuando se apagan las luces del estadio. Monica Bellucci, la herejía de la belleza. En Italia, el escándalo no siempre nace del pecado, sino de la belleza. Monica Bellucci lo descubrió desde el principio. Su rostro no parecía tallado, parecía recordado. Tenía la calma de las mujeres del Renacimiento y el magnetismo de las divas del cine clásico. Era un mito en movimiento, y los mitos siempre incomodan. Desde sus primeros papeles, los directores la filmaban como si cada plano fuera una confesión. Su belleza eclipsaba cualquier diálogo. El público la adoraba, pero también la reducía. Demasiado perfecta, demasiado provocadora, demasiado mujer. En un continente que celebra la sensualidad pero teme al deseo, Mónica se convirtió en espejo de una contradicción. La mujer libre que despierta admiración y culpa a la vez. Los escándalos no tardaron en llegar. Relaciones amorosas con actores, rumores de infidelidad, titulares que intentaban ensuciar su nombre, y sobre todo el juicio invisible. ¿Una mujer hermosa puede ser tomada en serio? Ella respondió con una serenidad casi política. No gritó ni se defendió. Simplemente siguió trabajando, escogiendo papeles que desarmaban la mirada masculina y devolvían el control. En Malena, caminaba sola por una calle siciliana, mientras todos la observaban con deseo y resentimiento. Era ficción, pero también biografía. Bellucci entendió que no podía escapar de su imagen, entonces decidió usarla. Hizo de la sensualidad una forma de resistencia. En lugar de negar su belleza, la convirtió en discurso. Cada aparición pública era una lección de control. Ni provocación ni disculpa, solo poder. Con los años, mientras otras estrellas intentaban negar la edad, Mónica la abrazó. Rechazó el bisturí, los filtros y las excusas. Dijo en una entrevista: "No quiero parecer joven, quiero seguir siendo yo". En un mundo que castiga a las mujeres por envejecer, fue un acto de rebeldía elegante. Hoy, a sus más de 50 años, sigue siendo icono sin pedir permiso. No pertenece al cine de Hollywood ni al molde del feminismo de moda. Es italiana hasta en su manera de perdonar, con una sonrisa lenta que no olvida. Europa la admira porque en ella encontró una verdad incómoda. La belleza también puede ser resistencia. Monica Bellucci sobrevivió al juicio moral sin cambiar un centímetro de su esencia. Transformó la mirada ajena en escudo, la crítica en parte del encanto. En una cultura donde lo bello suele volverse prisión, ella demostró que la libertad comienza cuando dejas de justificar lo que eres. Gérard Depardieu, el gigante que se negó a arrodillarse. Durante décadas, Gérard Depardieu fue el rostro de Francia. Actor descomunal, hijo del pueblo, símbolo de un cine que mezclaba arte y exceso. En los 80 y 90 su nombre era sinónimo de respeto. El hombre que podía interpretar a un campesino, a un rey o a un monstruo con la misma intensidad. Pero también el hombre que no sabía callar. Su talento era tan inmenso como su apetito por el caos. Bebía, discutía, provocaba. Decía en entrevistas lo que nadie se atrevía. Y cuando la corrección política comenzó a dominar los titulares, Depardieu se convirtió en su enemigo natural. Francia lo amaba, pero ya no sabía cómo justificarlo. La leyenda se volvió problema. El escándalo más grande llegó cuando anunció que renunciaba a su nacionalidad. Harto de los impuestos, de la prensa y del juicio público, aceptó la ciudadanía rusa. Fue un gesto de rebeldía y también de despedida. Para muchos, una traición. Para otros, una muestra de coherencia brutal. El actor que había interpretado a Danton, el revolucionario, volvía a hacerlo a su manera, rompiendo las reglas. Los periódicos lo llamaron el francés que huyó de Francia. Algunos directores dejaron de llamarlo, pero Depardieu no suplicó regresar. Se fue a rodar a Europa del Este, a comer, a beber, a seguir viviendo como si el mundo aún fuera un escenario. Su exilio voluntario fue su declaración final. El artista no debe pedir permiso para ser incómodo. El tiempo, una vez más, hizo su trabajo. Cuando los gritos se apagaron, lo que quedó fue la admiración por su autenticidad salvaje. El hombre que parecía odiar a todos, en realidad odiaba la hipocresía. Nunca fingió modestia ni arrepentimiento. Y eso, en Europa, tiene un peso especial.
El continente no perdona fácilmente, pero respeta la sinceridad brutal. Hoy Depardieu es un mito contradictorio, amado, criticado, temido. Su figura representa lo mejor y lo peor de la cultura europea. El artista libre, indomable, imperfecto. Un símbolo de lo que ocurre cuando el talento y la rebeldía se niegan a obedecer la moral del momento. En Hollywood lo habrían destruido. En Europa lo archivan, lo estudian, lo citan. Su historia no enseña cómo comportarse, sino cómo sostenerse. Depardieu no cayó, se apartó. No pidió perdón, pero tampoco olvidó de dónde vino. Su mayor escándalo no fue huir de Francia, sino recordarle al mundo que el genio no se domestica. La elegancia del renacer. Europa siempre ha amado a sus pecadores. No los destruye del todo, los observa, los disecciona, los transforma en lecciones. En un continente donde el arte nació del sufrimiento y la belleza convive con la tragedia, el escándalo no es un final, sino un capítulo más en la historia del mito. De Kate Moss a Johnny Depp, de Naomi Campbell a Cristiano Ronaldo, de Carla Bruni a Boris Becker, de Mónica Bellucci a Gerard Depardieu, todos compartieron una misma caída, la de quienes creyeron que podían controlar la mirada pública. Descubrieron tarde que la fama europea no se gobierna, se sobrevive. Aquí el éxito no se mide por los aplausos, sino por la capacidad de permanecer en pie cuando el silencio llega. Cada uno aprendió a su modo. Moss convirtió la vergüenza en misterio. Depp transformó la ruina en arte. Campbell domó su furia hasta volver la bandera. Ronaldo volvió de la perfección al esfuerzo. Bruni demostró que el poder necesita sutileza. Becker aprendió la humildad entre rejas. Bellucci hizo de la sensualidad una forma de sabiduría. Depardieu, con su desdén, recordó que el genio no se disculpa. Ninguno salió ileso. Ninguno volvió a ser el mismo. Pero todos entendieron algo que el resto olvida. El escándalo no destruye, solo desnuda. En el viejo continente, la caída puede ser estética. Las ruinas de Roma, los castillos derrumbados de Escocia, los palacios desmoronados de Viena, todo lo que fue grande sigue siéndolo, incluso roto. Esa es la filosofía europea del fracaso. No esconder la grieta, sino enmarcarla. Mostrar que lo que duele también puede ser hermoso si se enfrenta con dignidad. La prensa, los rumores, los juicios, el público que se alimenta de la caída de otros, nada de eso desaparece. Pero con el tiempo, la marea del escándalo se retira y deja lo que realmente importa: carácter, arte, autenticidad. Europa no olvida, pero aprende a mirar con distancia. A sus ídolos los perdona sin borrarles las cicatrices, porque en ellas ve historia. Y tal vez ese sea el mensaje que queda después de recorrer estos 10 retratos. El éxito es fugaz, pero la manera de caer es eterna. Algunos se esconden cuando pierden el favor del público. Otros mirar entre los restos y a encontrar belleza en la derrota. En esa capacidad de renacer con elegancia, incluso desde el barro, vive la diferencia entre la fama y la leyenda. Porque la fama se apaga. La leyenda, en cambio, se escribe con errores. Y Europa, vieja y sabia, sigue susurrando lo mismo desde hace siglos. No temas a la caída, témale a no saber caer con estilo. Así termina nuestro viaje por las sombras del éxito europeo, porque al final caer no es el problema, olvidar quién eres, sí.